Bueno, pues qué gusto, bienvenidas, bienvenidos todos a todas. Aquí está entrando mi querida Blanca Verdichevsky, va entrando todavía, listo. Bueno, pues qué gusto tenerlos acá en este webinar dedicado a al tema del arte judío en la modernidad. Es importantísimo estos temas, la verdad es que les voy a contar un poquito del chisme, de dónde vamos. La Universidad Hebraica me invitó hace bastante tiempo a empezar un seminario de arte judío y comenzamos haciéndolo con sencillas clases y eventualmente esto se transformó en realmente bloques de seminario porque pues hablar del arte judío es hablar de algo verdaderamente extenso y más que en México hay muy pocos lugares donde estudiar el arte judío. Mi querida Celia, bienvenida. Sara, bienvenida. Entonces es bien padre como ir viendo cómo ha ido creciendo estas clases y estos seminarios y vamos a hacer hoy un poco como hablar de qué va a tratar el bloque, que es el tercer y último bloque, que es el bloque de el arte judío en la modernidad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy y bueno, pues sin más ni más, vamos a pasar a la presentación para que, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta más adelante, lo podamos contestar. Ya van entrando acá. Me da muchísimo gusto ver a varios de amigos y amigas que se están uniendo y también a otras personas que no tengo el gusto de conocer. Pero bueno, para quien no me conoce, me voy a presentar brevemente. Yo soy Luis Huitrón, soy historiador, técnico en restauración, maestro en estudios judaicos por la Universidad Hebraica, maestro en estudios curatoriales por la UNAM y doctor en historia del arte por la UNAM. Y bueno, me especializo a lo largo de muchos temas en lo que es el desarrollo del arte judío y del análisis del arte judío. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Con nuestra presentación, que aquí ya la tenemos. Y bueno, aquí ya tenemos abierto el chat, por si alguno de ustedes quiere ir haciendo alguna pregunta en el momento en el que quieran, y aquí ya lo tenemos abierto. El arte judío en la modernidad es nuestro tema del día de hoy. Bueno, pues comencemos entonces con una serie de anotaciones preliminares, ¿ok? Hablar de arte judío es algo complicado porque a lo largo del tiempo no ha existido, en México por lo menos y en Latinoamérica, el desarrollo de una metodología de investigación del arte judío. ¿Sí? Si hablamos de arte cristiano o si hablamos de arte islámico, tenemos una serie de herramientas y marcos para entender el arte islámico y el arte cristiano. A lo largo del tiempo, el arte judío también ha tratado de desarrollar sus propias metodologías y además hay un gran problema en el arte judío porque muy pocas veces el arte judío creó algo, algo per se, algo por sí mismo. Al igual que el arte cristiano y el arte islámico, el arte judío es una mezcla de las representaciones artísticas y estéticas del pueblo judío a lo largo del tiempo en los diferentes lugares en donde ha estado. Y es que realmente aquí tenemos el gran problema para entender no solamente el arte, sino la cultura y la historia judía, que como bien lo sabemos todos aquí, el mundo judío lleva muchísimos miles de años existiendo. Y esto lo que ha ocasionado es que el nivel de asimilación y de conexiones culturales que ha tenido el pueblo judío con los diferentes grupos con los que se ha desarrollado o con los que ha convivido en las diferentes geografías y en los diferentes tiempos, pues ha generado un enorme mix, ¿no? Un remix muy interesante en donde vamos a ver que el arte judío va a absorber las representaciones estéticas, las representaciones culturales, sí, artísticas de los pueblos en donde he estado. Es breve, vamos a hacer un brevísimo recorrido antes de comenzar con las diapositivas, pero pues bueno, el arte judío en la antigüedad tomó muchísimo de los conceptos del mundo babilonio, asirio, egipcio, por supuesto, sumerio, fenicio y demás. El arte judío se comenzó a nutrir también del mundo griego cuando tuvo el contacto con el mundo griego, con el mundo persa, ¿sí? Y obviamente también con el mundo romano. Hablar de arquitectura en la antigüedad dentro del mundo judío es, por ejemplo, entender
las conexiones que va a tener el pueblo judío con otras culturas. Y les voy a poner un ejemplo muy importante, el segundo templo. El segundo templo de Salomón fue construido hacia los años 530, 515, por la orden del rey Nabucodonosor y tuvo muchísima influencia del mundo persa. Posteriormente, este templo se remodeló arquitectónica y estructuralmente en época del imperio de Alejandro Magno y se adecuó, digámoslo de alguna manera, a los cánones y elementos estéticos del mundo griego. Lo mismo pasó con el mundo romano cuando Herodes tuvo una gran reforma hacia el año 30 antes de la era común del templo de Salomón y hacia su destrucción en el año 70 de la era común. El templo de Salomón estética y arquitectónicamente era más parecido a algo romano, ¿ok? Más adelante, con la diáspora, el pueblo judío tuvo conexiones con otros pueblos de lo que fue Medio Oriente, Europa y por supuesto también Asia. Entonces, se desarrollaron tres grandes pues, estilos o narrativas estéticas del pueblo judío a lo largo de la Edad Media. El mundo ashkenazí, el mundo sefaradí y el mundo mizrahi. El mundo ashkenazí entonces fue adoptando elementos de las culturas germanas, ¿no? De las culturas romanas de lo que sería Europa. Y por esa razón, a lo largo de la historia del arte judío en la Edad Media, podemos identificar al mundo ashkenazí como por ejemplo la sinagoga de Worms, ¿no? O la sinagoga de Erfurt, bastante, muy cercano a lo que nosotros llamaríamos gótico. ¿Ok? Y vemos estas sinagogas con arcos ojivales, con rosetones, con pinjantes, con elementos arquitectónicos que uno diría, wow, es que esto parece, está muy cercano a una catedral. Bueno, la respuesta es que el pueblo judío, a lo largo de su desarrollo en la Edad Media en Europa, pues fue absorbiendo estas características arquitectónicas, como también, por ejemplo, las características de los manuscritos iluminados o incluso caligráficas. Si volteamos al mundo sefaradí, vamos a ver que en el mundo sefaradí, donde el pueblo judío convivió mucho más con el mundo musulmán de la antigua península ibérica, pues bueno, vamos a ver que el pueblo judío va a desarrollar arquitectónica, gastronómica, musicalmente hablando, varios elementos artísticos mucho más parecidos a lo que hoy nosotros llamaríamos arte mudéjar o arte arabesco. Recordemos, por ejemplo, la Sinagoga del Tránsito en Toledo o la Sinagoga de Santa María la Blanca, también en Toledo, con arcos de herradura, molduras de yeso, ventanas con arcos conopiales, las impresionantes techumbres de madera que nos recuerdan, nos remiten muchísimo más a lo que llamaríamos el arte árabe, el arte musulmán. En ese sentido, podríamos desarrollar paralelismos muchos más marcados dentro del mundo del arte judío en las sinagogas con la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de donde esté el pueblo judío, va a ir tomando y absorbiendo elementos artísticos, culturales y estéticos. Y por último, en el mundo de Mizrahi, en el mundo del Medio Oriente, pues lo mismo, las representaciones artísticas dentro de los califatos o emiratos del mundo árabe, de todo lo que hoy llamaríamos el Medio Oriente, pues bueno, va a ser lo que va a influenciar completa y definitivamente el arte judío. Entonces, llegamos a una edad media en donde sí podemos hablar de arte judío porque hay arte arquitectónico, caligráfico, gastronómico, musical, incluso de moda e indumentaria, ¿eh? Pero este arte judío, desarrollado por judíos para las comunidades judías, va a estar influenciado por los elementos estéticos y artísticos de afuera. Y todo esto se iba a mantener más o menos así hasta llegar al siglo XVI. ¿Por qué en el siglo XVI comienza nuestro curso que vamos a tener?
Bueno, porque en el siglo XVI, para muchos de los historiadores, nos comienza el periodo llamado la modernidad. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar este concepto de la modernidad, ¿ok? A ver, definamos. La modernidad no existe. Ajá, la modernidad es constante. La modernidad es un concepto que los historiadores nos hemos forjado para datar donde inicia la época en la que hoy nuestras sociedades se desarrollan. Depende de con qué ojos veamos, la modernidad comienza. Les voy a poner un par de ejemplos para que se entienda mejor. Si nosotros queremos hablar de la globalización como la vivimos en el mundo actual, muchos historiadores han dicho, bueno, la modernidad comienza con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque ahí se van a empezar se va a comenzar a desarrollar las líneas de comercio y de comunicaciones que hasta la fecha tenemos, ¿ok? Entonces, para la cuestión de comercio, globalización y hegemonía política, comienza en 1492. Pero, por ejemplo, tecnológicamente hablando, uno de los elementos que sitúa la modernidad es hacia 1450, la construcción o la creación de la imprenta de Gutenberg, lo que, como bien saben ustedes, desarrolló tremendamente una revolución en los sistemas, ¿no?, de producción de los libros y con ello de la cultura. Si queremos, por ejemplo, hablar de cuestiones religiosas, la modernidad para el mundo europeo occidental comenzaría en 1492 por la expulsión de los judíos y de los musulmanes de España, lo que generaría una Europa casi completamente cristiana, ¿ok? Y entonces así podemos ir eligiendo desde qué perspectiva vemos la modernidad. Pero hablando de la metodología de nuestra clase, porque el tema que nos atañe aquí es el judaísmo, la historia del arte en el judaísmo, ¿cuándo podría comenzar el concepto de la modernidad? La modernidad para el pueblo judío tiene varias fechas de inicio y de arranque. Una de estas fechas es 1492, con la expulsión de los judíos de España, de Sefarad, y con ello comienza esta migración de judíos al Imperio Otomano, de judíos hacia Portugal y eventualmente de judíos hacia los Netherlands u Holanda. ¿Ok? Hacia ahí sería una de las fechas importantes. Pero otra de las fechas que a mí me gusta nombrar es el año de 1555, en donde Holanda va a obtener una enorme guerra y va a terminarse esta guerra con la llamada Paz de Augsburgo. En 1555, la Paz de Augsburgo comienza el camino de la libertad religiosa en Holanda, en los Netherlands. ¿Ok? Esto es fundamental para la historia del pueblo judío y por ende para la historia del arte y de la cultura del pueblo judío. Porque en Holanda va a permitirse, eventualmente a partir de 1555, construirse o constituirse una comunidad judía legal, ¿ok? Y esto será el camino que comenzará a desarrollar la gran comunidad de Ámsterdam y la gran comunidad de Amberes, ambas situadas en los Netherlands, en los Países Bajos, o lo que en ese momento también se podía denominar como Flandes. Entonces, legalmente estamos hablando de que se permite la creación de una comunidad judía que va a ser judíos holandeses, portugueses, de origen sefaradí, ¿ok? Y comenzará entonces la construcción de esta identidad. A partir de aquí, los judíos podrán tener una vida legal, sin ser perseguidos y estar bajo el cuidado de la corona holandesa. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Esto denotará una comunidad rica y poderosa. Eventualmente, conforme van pasando los años y llegamos a los años 1600, 1650, tenemos una comunidad que ha logrado construir la famosísima Gran Sinagoga de Ámsterdam, que tiene un grupo, una Keilah, una organización judía bastante importante y poderosa, que va a enviar judíos holandeses, portugueses, sefarditas a colonias holandesas en el Caribe americano, como por ejemplo Curazao, o como por ejemplo también
Nueva Ámsterdam, que posteriormente se volvería Nueva York, ¿sí? Y lo más importante, que va a tener el desarrollo cultural y artístico de personas tan importantes como uno de los primeros historiadores judíos llamados Menashe ben Israel, o contemporáneo a él un poquito después, sería nada más y nada menos que Baruch Spinoza. O sea, vean lo que permitió, lo que creó, lo que conformó, ¿sí? Lo que ofreció una comunidad judía legalmente establecida y apoyada por la corona. Eventualmente, esto es en el siglo XVII. En el siglo XVIII, la ilustración va a permitir también que comience un nuevo concepto de filosofía en el judaísmo, lo que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen como la Ascalá. La Ascalá es este proceso de iluminismo judío, de modernidad en el pensamiento judío. La religión sigue siendo importante, pero también comienza una nueva necesidad para buscar. ¿Cuál es esa nueva necesidad para buscar? La idea de una ciudadanía judía, de una identidad judía universal. Y esto ya en el siglo XIX, con las leyes de emancipación generadas primero en Francia con Napoleón Bonaparte, va a poder establecer que los judíos tendrán una ciudadanía. Primero en Holanda, en el siglo XVII, luego, perdón, XVI, luego en Francia hasta el siglo XIX, y a partir de 1805, con las leyes de emancipación y nacionalización de los judíos en Francia en 1805, la mayoría de las naciones y reinos europeos lo van a hacer, menos España. España va a permitir la presencia legal de comunidades judías hasta 1974. Todavía faltaría un rato más. Entonces, este es el contexto, ¿ok? Este es el contexto de el desarrollo de un pueblo judío que ya no va a ser perseguido por una inquisición, que ya no va a ser perseguido por una iglesia, que ya no va a ser perseguido por los reyes de Europa, como lo fue en la Edad Media, y que por el otro lado va a comenzar a buscar una cuestión de emancipación, de identidad propia, identidad colectiva, identidad de pueblo, identidad de cultura, a partir de la identidad de la religión. Y aquí se llega a una paradoja bastante grande, porque en el siglo XIX se empiezan a construir los nacionalismos. ¿Quiénes son los alemanes? Los que habitan el reino de Alemania. ¿Quiénes son los españoles? Los que habitan el reino de España. ¿Quiénes son los franceses? Los que habitan primero el reino y luego la República Francesa. ¿Quiénes son los judíos? Y aquí se convierte en un problema muy interesante de la modernidad. Existe el concepto de los judíos como elementos, como ciudadanos franceses, ciudadanos ingleses, ciudadanos alemanes, ciudadanos holandeses, pero son judíos, pero no tienen un país. ¿Sí me explicó? Y es la paradoja completamente de lo que es la nacionalidad judía, la modernidad judía, ¿ok? Porque esto es realmente lo más importante. ¿Sale? Denme un segundo porque siguen entrando. Denme un segundo. Ahí está. Buenísimo. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces ya con el arte judío? En el arte judío, ahora sí, ¿qué vamos a estudiar? Híjole, hay varios problemas, ¿ok? Estos problemas comienzan desde que en el mundo occidental van a comenzar a surgir corrientes artísticas, ¿ok? Y el mundo judío en Europa va a asumir esas corrientes artísticas y va a generar con ello propias manifestaciones artísticas y culturales, ¿ok? Vamos a ver. Estos elementos de modernidad, ¿sí? Van a impactar de diferente manera, obviamente, en las diferentes zonas o comunidades judías. Dicho de otra manera mucho más fácil,
Si en el barroco, que ahorita vamos a explicar todo lo que vamos a ver, ¿ok? Se genera arte cristiano, los judíos que están viviendo esta temporalidad que hoy le llamamos barroco, van a utilizar los elementos estéticos y artísticos y van a producir con ello su propio arte. Un ejemplo, por ejemplo, el Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh de las sinagogas empieza a incluir elementos estéticos y artísticos de los retablos de las iglesias. Hojarascas, rocallas, fanales, ventanales, rosetones. Así como empieza a surgir esta línea, ¿sí?, de decoración dentro del mundo cristiano, en el arte barroco, en los retablos, nos los vamos a encontrar en los Arón HaKodesh de las sinagogas de este periodo. La propia música, por ejemplo. Conocemos, o sea, ojalá, y si no, googleenlo, al señor Salomone Rossi, que es un gran compositor de origen sefaradí, italiano, ¿okay?, que va a vivir con su hermana en Italia, que se va a volver uno de los músicos más importantes de varias de las familias más nobles de Italia, y que cuando le toca hacer música judía para el rezo de Rosh Hashanah, para el oficio de Yom Kippur, lo va a hacer de acuerdo a la moda de lo que hoy llamaríamos música barroca. Si nosotros escuchamos de primera vez a Salomone Rossi, vamos a creer que estamos escuchando una especie de Bach, una especie de Haydn, ¿sí?, una especie de cualquier compositor que quieran del periodo barroco. Pero no, está en hebreo y son los salmos en hebreo. ¿Sí me explico? Entonces, el mundo judío, conforme va a ir avanzando el arte dentro de Europa, va a empezar a generar su propia versión de ese arte. Entonces, comenzaremos nuestro recorrido con el manierismo, ¿ok? El manierismo fue la corriente generada inmediatamente después de la muerte de los tres grandes renacentistas, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Tras la muerte de ellos, los artistas, alumnos de ellos, empezarán a transformar su pintura y a generar una especie de continuidad. Todos ellos pintores cristianos. Aquí, por ejemplo, vemos al Pontormo, ¿no? Estas vírgenes, estos santos y demás. ¿Qué está haciendo entonces el mundo del arte judío? El arte judío en el manierismo definitivamente no puede pintar figuras humanas. El aniconismo dentro del arte judío es algo completamente importante que se va a transformar más o menos hasta el siglo XIX. Y estamos en el siglo XVI, ¿ok? Entonces, no va a tener estas representaciones artísticas de vírgenes y de santos, como lo estamos viendo en las pantallas, pero sí va a empezar a utilizar en el grabado las representaciones de la vida judía cotidiana. Los mismos elementos del manierismo los vamos a ver representados en los grabados del arte cotidiano judío. Ahora bien, la siguiente corriente. Después del manierismo sigue el barroco. El barroco, vamos a ir explicando obviamente a lo largo de las sesiones cada una de las corrientes puntualmente, obviamente, ¿no? Aquí nada más es un resumen. En el barroco, que es un término dado a posteriormente, ¿sí?, se va a rescatar, a resaltar, perdón, el dramatismo de las figuras, el dramatismo de las imágenes, ¿ok? El idealismo. Las pinturas van a ser representadas como si fuesen escenas teatrales, ¿sí? La luz va a estar dirigida, las escenas van a ser las más dramáticas. Bueno, va a estar lleno de una carga iconográfica y simbólica. ¿Qué pasa con el mundo judío? Aquí vamos a ver un caso muy especial. Si bien el mundo judío no está generando ni creando arte pictórico figurativo, sí va a estar haciendo de modelos. La primera vez que un artista cristiano
va a pintar la vida judía desde la perspectiva cristiana, sin ser antijudía, ¿sí? Sin tener estos mitos de los judíos que se tenían en la Edad Media como deicidas, con cuernos, con cola, que los caricaturizaban, que los satirizaban, va a suceder en el barroco. Es decir, dicho de otra manera, durante toda la Edad Media, cuando los cristianos pintaban o representaban a los judíos, era con un grado alto de antisemitismo y además de caricaturización y demonización. En el barroco, Rembrandt, Rubens van a ser dos pintores cristianos que por primera vez, y en especial Rembrandt, van a pintar a los judíos de manera natural, de manera casual. Es más, hasta llegar a un interés importantísimo. Y no solamente se van a representar a las personas judías, a las comunidades judías, al rabino, a la esposa del rabino, a la sinagoga, sino desde el ojo de vista cristiano, sino que además va a existir un gran gusto por representar temas bíblicos de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, ¿ok? Particularmente temas del Génesis. Entonces, los pintores van a recurrir incluso a un diálogo con los grandes jajamim del Talmud para que les expliquen, por ejemplo, cómo fue que David mató a Goliat o cómo fue que Caín mató a Abel. Y con estas interpretaciones midráshicas y rabínicas, los pintores cristianos van a empezar a proponer estas pinturas, unas pinturas bastante dramáticas, los pintores cristianos, ¿no? Pero con un trasfondo de una interlocución con un rabino. Esto es algo verdaderamente importante que nunca había pasado. Durante la Edad Media o anterior al Barroco, los pintores cristianos hablaban con los sacerdotes, ¿sí? Se interpretaban con los sacerdotes y proponían una escena estética. A partir del Barroco, el intercambio cultural de ciertos pintores con las comunidades judías va a ser tan bueno, tan natural, tan casual, que va a poder existir este intercambio de ideas religiosas e ideas culturales. Les vuelvo a sacar el caso de Rembrandt. Rembrandt es verdaderamente el mejor de los ejemplos para explicar esto. ¿Por qué? Porque él vive en el mismo barrio que Baruch Spinoza. Él coincide en el tiempo con Baruch Spinoza. Rembrandt va a tener las herramientas para poder representar la vida judía y además tiene la cultura, ¿no? y las ganas para no hacerlo de manera satírica, sino para hacerlo hasta de manera honorable. Y por eso surgen algunas de las pinturas con modelos que fueron judíos, modelos que fueron personas judías, que él las dibujaba en el mercado. Al vivir dentro del barrio judío sin ser judío, veía a los niños que caminaban a la yeshiva o veía a las señoras que iban al mercado. Entonces las veía, los estudiaba, les tomaba dibujos y eventualmente esos dibujos, esos bocetos, los transformaba en pinturas y eventualmente estas pinturas les ponía temas bíblicos. Estamos, por ejemplo, viendo el retrato de Abraham, así se llama, el retrato de Abraham o Señor Viejo, una de las obras pintadas por Rembrandt en donde observa a una persona de la comunidad, la dibuja, la traspasa a una pintura y sin ser ni ofensivo ni teniendo una propaganda religiosa cristiana, plasma a un hombre judío de la comunidad de Ámsterdam y lo pone como un Abraham. Este interés, este gusto, esta amistad que tiene Rembrandt y que tiene también su esposa, bueno, amante Saskia, ellos dos van a construir esto. Y Rembrandt es uno de los primeros pintores en representar a los judíos de una manera digna y honorable. Este cuadro del alumno de Rembrandt, Van Heldt, es uno de los más bellos que a mí me gusta explicar en estos periodos, en este periodo del barroco. El cuadro se intitula
Mordejai y Esther escribiendo las cartas de Purim. La historia es fantástica. Él toma a dos modelos, el alumno de Rembrandt toma a dos modelos judíos de Ámsterdam, les pide que se pongan sus ropas más importantes, ¿sí? De gala, y aquí vemos ya una mezcla entre moda holandesa, pero también moda de origen sefardita, y los retrata atemporalmente, como una Esther y como un Mordejai escribiendo las cartas de Purim para el pueblo, para que se disfracen en toda esta historia de Purim que ya conocen ustedes, ¿no? Y esto lo hace, además, de una manera digna. Vean qué honorables se ven ellos dos. Y soy muy enfático en lo de honorables, porque es real. Si ustedes buscan o googlean cualquier dibujo o pintura de algún judío o judía en la Edad Media desde la perspectiva de los cristianos, van a ver que los caricaturizan, les repito, les ponen cola, cuernos, los ridiculizan. Hay una visión, una agenda, una perspectiva cristiana desde la iglesia cristiana, ¿sí? Hacia con los judíos, completamente negativa y peyorativa. Por eso el barroco es tan importante en la historia del arte y de la cultura judías, porque por primera vez hubo pintores como Rembrandt que decidieron no hacerlo y generar una nueva identidad de arte judío. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? Comienza el desarrollo de una nueva estética y los judíos que empiezan a ser representados también por sus pintores. Y vamos a hablar del caso de la Ascalá. Pasemos y cambiemos de tema para seguir avanzando en nuestra sesión. La Ascalá se define como el periodo del iluminismo dentro de las ideas del pueblo judío. Dicho en términos más prácticos, la filosofía del pueblo judío hacia el pensamiento y las ciencias y las artes. Fue una ilustración. Vamos a poner el ejemplo de la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Cuando por primera vez la iglesia se separó de la razón en el cristianismo y surgieron conceptos como la enciclopedia y surgieron conceptos como las ciencias y la filosofía se subdividió en ciencias, en ciencias sociales, en artes. Es la gran revolución del pensamiento occidental, la ilustración, generada durante las últimas décadas de los 1600 y durante la primera mitad de los 1700. Bueno, el pueblo judío vivió su ilustración incluso antes, desde los 1600, primera mitad. Gracias a las ideas de Baruch Spinoza y de otros grandes, importantes filósofos judíos, el pueblo judío comenzó a tener una élite intelectual. Judíos y judías que se volvieron personas cultas, que empezaron a leer cosas no judías y a encontrar en esa diferencia el valor de su judaísmo. Esto generó una corriente de personas cultas, preparadas e importantes, que pudieron empezar ya con ciudadanías a ocupar puestos importantes en gobierno, en cultura, en milicia, en arte y demás. Estas personas empezaron a vivir una vida más amplia. Por un lado eran judíos, pertenecientes a una comunidad judía, pero por otro lado eran personas que también eran reconocidas dentro de la comunidad cristiana o fuera de su comunidad judía. Estas personas comenzaron a ganar mucha importancia y mucho poder. Y entonces empezaron a vivir como ciudadanos de estos reinos europeos. Tras la emancipación, estas leyes de Napoleón Bonaparte, estas personas de una élite intelectual judía empezaron a poder entrar a las universidades, poder ocupar puestos más altos cada vez más y poder empezar a funcionar como parte fundamental de las sociedades. Y entonces, estas personas que habían sido reprimidas o relegadas en la Edad Media, ahora eran consideradas ciudadanas. A partir de los 1800, 1805 en adelante,
los judíos empiezan a poder entrar a las academias, academia de ciencias, academias de artes. Y es aquí donde vamos a tener por primera vez la aparición de judíos dentro de las élites sociales y académicas. Y llegamos ya a la última parte del siglo XVIII y primera parte del siglo XIX. En el aspecto de la última parte del siglo XVIII, tenemos la corriente del rococó. Esta corriente que ya no va a retratar vírgenes ni santos, ni cosas religiosas cristianas, sino que va a empezar a retratar la vida cotidiana. E imagínense ahora, si los pintores ya pueden retratar la vida cotidiana, significa que la religión cristiana está dejando de ser importante en la pintura. Ya no nada más pintan vírgenes y santos, ya pueden pintar escenas de la vida cotidiana. Y entonces, dentro de este mundo mucho más laico, los pintores judíos, los artistas judíos, van a empezar a buscar una manera de encontrar un camino propio hasta llegar a los principales pintores aceptados por las academias. El caso principal de Moritz Daniel Oppenheim. Moritz Daniel Oppenheim es el primer pintor judío que entra a una academia, que es la Academia de las Bellas Artes de Berlín. Es el primer caso de un pintor que viene de una familia judía por parte de papá y de mamá, pero que esa familia judía fue intelectual, importantemente económica, ¿sí? Y puede ocupar un lugar en esta academia. Moritz Daniel Oppenheim va entonces a abrirle paso a muchos otros más, muchos otros pintores que en Francia, en Inglaterra, en Austria, en Hungría, en Italia, van a empezar a entrar a la academia. Pintores judíos. Esto es algo verdaderamente digno de ver y completamente nuevo. En la antigüedad, si uno no era cristiano, no podías tener el derecho de entrar a una escuela, porque todas las escuelas, fueran de lo que fueran, estaban gobernadas, administradas bajo nada más y nada menos que la iglesia. En el momento en el que ya, gracias a la Ilustración, se hizo una diferenciación, una separación entre iglesia y Estado, las academias y el mundo artístico empieza a ser un poquito más, utilicemos una palabra moderna, laicas. Y entonces, dentro de un ambiente laico, ahora sí, puedo empezar a incluir a personas judías que tienen un estatus económico alto, que vienen de familias cultas e importantes, ¿no? Y que ya sea en las academias de pintura como Moritz Daniel Oppenheim o fuera de ellas como Rachel Levine, una mujer constructora de uno de los primeros y más grandes círculos de lectura de toda Europa en Alemania durante los mismos años, los principios de los 1800. Y tenemos ahí a dos figuras, un hombre y una mujer, ambos judíos, ambos de raigambre judía, dedicados a las artes. Moritz Daniel Oppenheim en la pintura, Rachel Levine hacia la literatura. Y ambos miembros reconocidos por la sociedad. Y la academia, entonces, le permitirá a los artistas judíos plasmar sus obras. Y aquí seguramente viene una pregunta, o algunos de ustedes ya se estarán haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pintaban? ¿Y qué pintaban entonces? ¿Qué podían pintar? La respuesta es lo que quisieran. La academia, al ser una institución, te permitía pintar lo que estuviera de moda. ¿Y qué podía estar de moda? Bueno, podías hacer cuestiones de paisajismo, bodegones o naturaleza muerta, retratos, pintura mitológica y obviamente seguía, claro está, la pintura religiosa. Entonces, los pintores judíos
que no iban a pintar pintura religiosa de santos y de ángeles y de vírgenes, empezaron a ser muy famosos y muy reconocidos en cuestiones de paisajismo y, por supuesto, también de retratos y de naturaleza muerta, volviéndose grandes creadores de retratos. Y muchísimas familias nobles de Europa, y no solamente nobles, sino familias de la realeza, empezarían a contratar a estos pintores judíos. Estos pintores judíos que van a entrar en la academia en el siglo XIX y que por ende serán llamados del romanticismo. Los pintores judíos del romanticismo o de la academia, como les quieran llamar, empezarán a generar un gran mercado en cuanto a lo que pueden hacer. Les repito, paisajistas, retratistas, naturaleza muerta, pero también por primera vez y dentro de la academia van a construir un género judío de pintura. Así como existe el retrato, el paisajismo, la pintura mitológica, la pintura religiosa, las naturalezas muertas, el grupo de judíos que va a estar en las academias de Europa, en las academias artísticas de Europa, van a lograr construir un género de pintura que le van a llamar ellos mismos el género israelita. Un género que va a tocar temáticas entre bíblicas y culturales judías y que va a ser enfocado y centrado en el mundo judío. Entonces, mientras tenemos a un Eugène Delacroix, ¿sí? O mientras tenemos a un Ingres, mientras tenemos a grandes personajes dentro de la pintura académica del romanticismo, también vamos a tener a un Moritz Daniel Oppenheim haciendo el género israelita. Y son contemporáneos. En las mismas academias están los pintores judíos y los pintores cristianos. Y ambos están abandonando, esto es algo precioso, sus raíces religiosas para empezar a pintar cada vez más algo laico. En el caso de la pintura del género israelita, se va a buscar, por ejemplo, pintar la realidad de los judíos, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Y aquí salen estas pinturas de las juderías de Marruecos. Cómo es que están festejando tal fiesta o tal ayuno, ¿sí? Muchas veces se va a tomar el retrato de estas mujeres o hombres del Medio Oriente o de comunidades judías no europeas y se les va a poner títulos bíblicos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, Rivka y sus hijos, Jacob y Esá. O por ejemplo, Rachel y sus hijos, ¿no? O Sara y Abraham. Son judíos, turcos, otomanos, marroquíes, medio orientales, retratados por los judíos de las academias europeas, ¿no? Y más adelante, entre 1840 y 1874, el realismo, que va a ser la corriente que domine la Academia Europea de Pintura, también va a tener a sus artistas judíos, que se van a volver principales y especiales retratistas. El retrato va a ser algo impresionante e importante. Con todo y que es contemporánea la aparición de la fotografía, ¿eh? Pero ahora se van a ir abandonando estas estéticas mitológicas o religiosas también para clavarse en el retrato, con un realismo precioso que uno pensará que esto es fotografía, pero no, es pintura y pura pintura. Entonces, los pintores judíos en Alemania, en Austria, en Hungría, en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, Suiza, Noruega y Suecia también, van a empezar a encontrar un nicho importantísimo. Uno de los más importantes que vamos a ver en este momento es Karl Schleicher, que es uno de los pintores que va a juntar dos cosas.
Por un lado, el retrato y por otro lado, la vida judía cotidiana. Yéndose con los Abraham que están estudiando todo el día Talmud y todo el día Torah y los retrata. Pero vean, no es un retrato firme o regio o sólido, sino que representa la cotidianidad, la charla entre los miembros de la mesa de estudio, las discusiones, y al mismo tiempo está representando la realidad de la comunidad. Las vestimentas, los lugares donde están estudiando, los sidurim, en fin. Estas representaciones tan divertidas son bonitas porque son cotidianas, pero son interesantes porque van a representar esa parte de la vida que mucha gente no podía ver y no podía entrar. Y aquí seguramente alguno de ustedes está haciendo la pregunta de, bueno, ¿y quién los compraba? O sea, entendemos por qué los pintan, ¿no? Para retratar justamente esta vida, pero ¿quién los compra? ¿Hacia qué mercado está hecho esto? Bueno, hay muchísimos judíos de una posición económica muy rica y poderosa que va a comprar estos cuadros para adornar ciertos elementos. Entonces, la vida judía, los libros, las sinagogas, las yeshivot, van a empezar a ser representados cada vez de manera más cotidiana por artistas judíos. Uno de mis favoritos, que ya se va a ir encaminando hacia el impresionismo, que es el rompimiento de la academia hacia 1874, es Boris Dubov. Y Boris Dubov va a tener esta sensibilidad para no nada más mostrar la cotidianidad de la persona judía, sino transmitir por medio de la pintura el sentimiento de puntos suspensivos, estudio, religiosidad, misticismo, comunidad, festividad, dolor, en fin. Este retrato de este hombre rezando con el talib, cerrado los ojos, con la barba larga, en un fondo difuminado, ya empieza a transmitir no nada más la cotidianidad, sino una sensibilidad de lo que es la nacionalidad judía, nacionalidad sin tierra, nacionalidad sin frontera. Los retratos de los niños estudiando el Talmud con sus peyot en estas mesas, ¿no? Tan cotidianas, van a ser algo que le guste a la gente. Y esta es una medida, un camino también por el cual cristianos protestantes y cristianos católicos van a poder observar la realidad de una vida judía. Definitivamente, estas obras las van a comprar la misma comunidad judía. Es muy raro, digo, hubo casos, pero es muy raro que alguna persona de la comunidad cristiana, sí, comprara una obra así. Se dan, en algunos casos sí es real, pero va a existir este mercado que el mismo judaísmo artístico construye y alimenta. Tras el rompimiento de la academia y el surgimiento del impresionismo, y con ello de la pintura moderna, de las vanguardias, impresionismo, posimpresionismo, puntillismo, prerrafaelismo, y de ahí surrealismo, onirismo, bla, 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 todo lo que conocemos, a partir de 1874 y hasta 1950, los pintores judíos que estaban en las academias van a salirse de las academias y a seguir el camino de libertad de pintores como, primero, Monet, Manet y Pizarro, los tres grandes fundadores del impresionismo y con ello de la pintura moderna. Y si hacemos la revisión de quiénes son estos, Manet es el maestro, Edouard Manet es el creador, el que rompió por primera vez y abrió hacia el impresionismo. Y tiene dos alumnos, Claude Monet y Camille Pissarro. Y da la casualidad de que Camille Pissarro era judío. Camille Pissarro
tiene un origen neerlandés sefardita, y aunque él no pinta ninguna pintura, no hace ninguna obra del género israelita, va a ser un miembro importante de la creación de este impresionismo. A partir de la primera exposición en 1874 de Edouard Manet con sus obras, se desprende de la academia y comienza un camino de la autonomía, en donde Monet, Pizarro y posteriormente Renoir, Van Gogh, Seurat, Cézanne y demás van a empezar a experimentar. ¿Qué pasa con el arte judío? ¿El arte judío hacia dónde va? El arte judío va hacia donde va la vanguardia. Siguen artistas judíos, ahora alumnos o amigos de Monet, Renoir, Pizarro, Seurat, Van Gogh y demás. Los artistas judíos van a empezar también a experimentar con técnicas puntillistas o impresionistas. Y por ejemplo, aquí podríamos nombrar a Max Liebermann. Max Liebermann es uno de los pintores impresionistas más importantes de la corriente. Y es un pintor judío que no va a tener escenas judías, sino que Max Liebermann va a ser un pintor impresionista, paisajista y retratista. Liebermann va a estar a la altura de los otros grandes pintores impresionistas y va también a mostrar dentro de la comunidad judía que puede pintar algo no judío. Liebermann, por ejemplo, se vuelve un pintor judío que va a retratar a Jesús dentro de las sinagogas a pedido de los cristianos protestantes, ¿ok? Joseph Israels es otro artista impresionista que va a representar la cotidianidad. Y estamos a la par de varios escritores, ¿sí? De la cotidianidad judía. Y estas representaciones ya de retrato de vida cotidiana van a ser increíbles. La casa, la vida judía, el Heder, el hombre religioso, el hombre no religioso, ¿no? Y ya cuando entramos a dadaísmo, cubismo, expresionismo, onirismo, futurismo, expresionismo alemán, expresionismo abstracto, también encontramos a grandes artistas judíos, como por ejemplo Hyman Bloom, con este expresionismo ya bastante medio abstracto de este hombre en la sinagoga cargando la Torá, con las pinceladas, con los colores vivos, llamativos, ¿no? Cosas verdaderamente divinas que ya rayan en el abstraccionismo, ¿no? Y que son muy importantes de ver. Y otros también como Ben Zahn o Max Weber, ¿no? Y qué decir, por supuesto, del gran Chagall. Todos estos son los pintores que van a estar mostrando la religiosidad, la cotidianidad, la esencia judía, la esencia del pueblo judío aquí, pero ya también el impacto de las guerras, de la persecución, del antisemitismo, de los pogroms en Rusia, de los ataques directos al pueblo judío. En este curso abordaremos todos estos artistas y muchos más. También hablaremos de la iconografía y del simbolismo dentro de cada uno de estos artistas. Pintoras muy poco conocidas como Charlotte Salomon, dentro del expresionismo alemán, fantástica ella. Personas judías que tuvieron que ver con el arte sin ser artistas, como por ejemplo el caso de nada más y nada menos que Peggy Guggenheim, como la primera gran mujer curadora de un museo de arte moderno y contemporáneo, y ahondar en todas las representaciones del arte judío hasta la actualidad. Esto es lo que vamos a hablar, ¿ok? A lo largo de nuestras sesiones, que serán los miércoles en un horario de 6 a 8 de la tarde.
vía Zoom por medio de la Universidad Hebraica, en donde trataremos entonces de abordar un recorrido desde el siglo XVII y XVIII hasta el siglo XXI, porque no nos vamos a quedar en las vanguardias del arte moderno. Vamos a pasar al arte conceptual, al arte contemporáneo y a las manifestaciones del arte judío hoy. ¿En dónde? En la música, en la arquitectura, en el happening, en todas y cada una de las representaciones artísticas. Así que me va a dar muchísimo gusto que se metan en este curso. Me va a dar muchísimo gusto que podamos estar viéndonos todos los miércoles. Digo, ahorita fue tremendamente resumido porque quiero mostrarles todo lo que vamos a abarcar, pero van a ser sesiones, 14 sesiones, van a ser 14 sesiones en las cuales vamos a ir viendo artista por artista, corriente por corriente, y en este sentido va a ser un curso doble, porque primero vamos a explicar la corriente artística, por ejemplo, el barroco, el neoclásico, el academicismo, el realismo, el romanticismo, las vanguardias, y después de que hayamos visto contexto, hablaremos de los artistas judíos dentro de ese tema. Entonces, en ese sentido es un curso doble, porque vamos a estar viendo en la misma sesión historia del arte en general y luego la historia del arte judío en relación a esa historia del arte en general. Yo les explicaré primero qué es el impresionismo para entender a los artistas judíos impresionistas, qué es el cubismo para entender a los artistas judíos cubistas. Y obviamente, por supuesto, es un tema necesario y obligado, el arte judío durante el Holocausto y posteriormente al Holocausto. Y también nos vamos a meter en un tema muy importante, que fue el robo de todo el arte judío y no judío, pero de familias judías, durante la Segunda Guerra Mundial. Son temas que vamos a ir tocando, ¿por qué? Porque vamos a abarcar toda esta temporalidad. Así que bueno, me da muchísimo gusto. Gracias, acá estoy leyendo sus comentarios. Muchas gracias, Paula, mi querida Cecilia. Empezamos dentro de 2-3 semanas. No tengo la fecha, me parece que son de hoy, que es miércoles, en 15 días, ¿ok? Así que nos veremos en este horario de 6 a 8. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Sara. 6, gracias. Aquí ya me están diciendo, me están informando, comenzamos el 6 de septiembre. Comenzamos el 6 de septiembre. Por favor, comuníquense con la Universidad Hebraica. Gracias, Lucía. Gracias, Yoram. Ayante, muchísimas gracias. Y bueno, y también aquí nos dicen en el chat que hay un descuento de la inscripción del 15% si se inscriben antes del 1 de septiembre. Celia, como siempre, mi querida Raquel Mintz, qué gusto verte, un besote, un gran beso para ti, para todas, para todos, y bueno, quedo a sus órdenes. Rebeca, muchas gracias. Vicky, gracias, Vicky. Marta, muchas gracias, mi querida Marta. Un abrazo y pues bueno, nos vemos prontamente. Hasta pronto, buena tarde, buena noche, adiós, bye bye, gracias.